¿Se está violando la Constitución en Venezuela en estos momentos al no declarar la falta absoluta del presidente y al no convocar elecciones libres inmediatamente? Yo creo que sí se está violando una vez más, porque la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia actúan contra la Constitución. La Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse la falta absoluta. O sea, se han dejado de cumplir normas y entonces todo está complejo, pues. Pero le pregunto a usted, a los 3 meses, cumplidos los primeros 90 días, la Asamblea Nacional en Venezuela se reunió y decidió dar una prórroga de 90 días más a Delcy Rodríguez. Si esto no ocurrió, entonces está ya violándose la Constitución, y por encima de la Constitución no hay absolutamente nada. ¿Qué está pasando dentro de esa oposición, esa supuesta oposición que está ahí en la Asamblea, que no hizo fuerza para que se convocara la falta absoluta del presidente de la República? Son temas que estamos discutiendo y que vamos a analizar hoy con Edwin Zambrano. Él es político y también fue congresista de la República. Pero antes de eso, quiero que me escribas en la caja de comentarios lo que tú opinas sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y nos digas desde qué parte del mundo nos estás viendo. Yo soy Mauricio, esto es A Carta Cabal. Edwin, voy directo a la pregunta. ¿Delcy Rodríguez está preparando una transición para quedarse en el poder y no pasar por elecciones? Bueno, eso es una opción la que preferirían todos ellos que están actualmente ejerciendo el poder ilegítimamente. Ellos preferirían no hacer ninguna elección, quedarse allí, hacerse los locos, que el tiempo vaya pasando, que los aires del sector externo se vayan aplacando, que vayan satisfaciendo los intereses de la gran potencia y que sea más cómodo para los intereses de ambos quedarse allí, sin que haya la alteración de una elección con un nuevo gobierno, etc. O sea que estamos en presencia de un dejar hacer, dejar pasar para que las cosas se vayan poniendo a favor de sus intereses. Edwin, antes de entrar en materia profunda con lo que debería estar pasando en Venezuela por la ausencia del presidente de la República, que así está establecido en la Constitución, quiero preguntarle a usted, ¿quién está mandando en Venezuela en estos momentos? ¿Manda Nicolás Maduro todavía en su calidad de presidente temporalmente fuera del país, como ellos lo han catalogado, o está mandando quién? Bueno, en Venezuela están mandando los intereses de los Estados Unidos, es decir, los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que está marcando la pauta. Delcy y compañía están haciendo, digamos, en términos generales y en función de los intereses económicos, de lo que está ordenando el tutor o mandante, ¿no? Que puede denominarse así. De manera que ellos no mandan, ellos ejecutan un conjunto de acciones en función de unos intereses superiores, que son los intereses de la gran potencia o el tutor, mientras que internamente realizan un conjunto de acciones que no están dentro del libreto, supuestamente, del apoyo, digamos, al pueblo venezolano, el apoyo externo al pueblo venezolano, sino que están en función de los intereses específicos de quienes están ocupando el poder en Venezuela. Por ejemplo, el nombramiento de algunos cargos en los poderes públicos, ahora el Tribunal Supremo de Justicia y otras iniciativas políticas que obviamente responden a sus propios intereses. Incluso ahí está claramente ya demostrado, y es una cosa que nosotros podemos colegir del análisis de la situación, y es que se está desplazando por completo a todos los vestigios y todas las relaciones que tenía Nicolás Maduro y estableciendo relaciones específicamente con el grupo de los Rodríguez y sus aliados. Recuerda que el conjunto de aliados que tenía Maduro, al menos los más prominentes o muchos, la mayoría de los grandes prominentes, esos se han pasado pues para el grupo de los Rodríguez.
Ahora, le pregunto una cosa. Están tratando de imponer a Delcy en la presidencia de la República sin los votos y eliminando por completo a Maduro. Es que usted está dentro de Venezuela. Cuéntenos, definitivamente se habla de Maduro o Maduro pasó a un plano nulo dentro del discurso chavista y el discurso en Venezuela. Yo creo que ya fue totalmente desplazado y casi olvidado. Y cuando digo casi olvidado es porque el proceso de desplazamiento siempre lleva un tiempo, a pesar de que se haga rápido. Digamos, todavía existen algunas vallas. Las vallas se están deteriorando, están ya, digamos, muy fuera del foco de lo común. No hay un reclamo por Maduro, excepto por algunos sectores dentro del chavismo, que más o menos son visibles, pero que en términos generales hay un desplazamiento por completo de la figura de Maduro, de Cilia, es decir, en menos de 6 meses, en menos de medio año, pues hay un desplazamiento casi completo. Cuando digo casi completo, ya tú ves todos los colores, todas las manifestaciones, las expresiones de unos funcionarios. Bueno, eso era antes, ahora no, ahora se funciona de esta manera. Antes se cometían esas cosas, habían tantos años y no se habían resuelto tales y cuales problemas. Ese es más o menos el discurso que tienen los actuales ocupantes del poder en Venezuela. Es decir, se está tratando de desvirtuar o desligar, quise decir, a Maduro, a Cilia Flores, del actual líder del régimen, de Delcy Rodríguez, para limpiar la imagen de ella y convertir ahora el chavismo sin Chávez y sin Maduro? Exactamente, creo yo, exactamente. Se está creando una nueva situación que pueda merecer el respaldo de la población. Es decir, es una maniobra de psicología de masa de carácter electoral, con la finalidad de decir, antes ocurrían esas cosas, ahora estamos empeñados en que no ocurran. Incluso la consigna es una consigna que plantea una esperanza hacia el futuro. Maduro prometió durante 10 años y su grupo, los Rodríguez de primero, porque los Rodríguez han estado siempre en los primeros lugares del poder público en Venezuela, prometió 10 veces, 12 veces, que la economía se iba a mejorar. Incluso cada año decía, este año es el año de la potencia económica de Venezuela, hemos resuelto los problemas que teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora verán el resurgir de Venezuela con más poder y más energía que nunca. Eso nunca ocurrió, siempre fue de mal en peor. Y sus socios eran estos que están ahora. Y no solamente los Rodríguez, sino también los demás, que no voy a nombrar la larga lista, porque que están en las gobernaciones, que están en los ministerios o que estuvieron en los ministerios. De manera que ellos pretenden desligar como una maniobra de psicología de masas de carácter electoral. Edwin, ¿es posible borrar a Maduro del escenario político en estos momentos en Venezuela o ya ocurrió? Está ocurriendo, como dicen, está ocurriendo. Eso está pasando. Su hijo es quien más lo reclama y algunos pocos dirigentes conocidos son los que lo reclaman. Otro grupo hace mutis, digamos, no lo nombra ni en bien ni en mal. Y los Rodríguez hacen todo lo posible para que todo el mal se deposite en la responsabilidad de Maduro y Cilia Flores y ese gobierno que fue desplazado por la fuerza militar, y que se miren, que se fijen en lo que están haciendo ellos, a lo cual le van dando propaganda. Por ejemplo, el remozamiento del aeropuerto Simón Bolívar, el remozamiento del metro, y están haciendo sobre todo actividades ornamentales en plazas, están mejorando con plantas, con flores, limpiando. Es decir, es una puesta en escena, no es un cambio, ni es
un gobierno en función de los intereses del pueblo, porque fíjate tú, lo primero que tenían que hacer era liberar a todos los presos políticos, no lo han hecho, me quedan más de 500. Lo segundo que tenían que hacer era restablecer el salario como un concepto de remuneración que tiene efecto expansivo hacia otras prestaciones sociales. No lo hicieron. Ahora recientemente lo que hicieron fue otra vez aumentar los bonos. No aumentan el salario y siguen negando las prestaciones sociales. Por cierto, este tema de las prestaciones sociales es muy importante, porque resulta que Chávez hizo su campaña en el año 98 en defensa de las prestaciones sociales que supuestamente iban a ser eliminadas. Y en una reforma que se hizo de la Ley Orgánica del Trabajo en el año 97-98, pues se hicieron modificaciones al régimen de prestaciones, pero se mantuvo el salario como el instrumento para calcular las prestaciones. Luego Maduro destruyó el concepto de salario como fundamento de cálculo de las prestaciones, vacaciones, bono vacacional, utilidades, etcétera, y estos lo reafirman. O sea que ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto fundamental es el relacionado con medidas macroeconómicas que permitan estabilizar la paridad del bolívar con el dólar y también disminuir la inflación. Eso tampoco está ocurriendo. Una cuarta cosa es la transparencia en los fondos públicos. Eso tampoco se está haciendo. No hay ley de presupuesto. No se establece en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, quién lo va a gastar. En quinto lugar, la participación popular, que es otro elemento establecido en la Constitución, tampoco se impulsa. De hecho, se hizo el nombramiento de fiscal y defensor de manera express, fast track, y igualmente se está haciendo con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se obliga que renuncien, no dejan que se terminen los mandatos. Todo esto es una violación flagrante de la Constitución que obviamente no tiene nada que ver con un buen gobierno. Ahora, le pregunto esto para que usted haga el análisis. Si Maduro y Cilia Flores, obviamente la pareja, sale del escenario político, ¿esto qué significa? Que Delcy queda definitivamente como la líder de la revolución y la nueva cara, la nueva imagen que se está tratando de crear, inclusive quitando el color rojo que era tan emblemático del chavismo. ¿Usted cree que esta es la intención y este es el sentir de los bolivarianos, de los revolucionarios? ¿Está todo el mundo contento con que Delcy esté allí? ¿Están bailando y están festejando, como dice el presidente Donald Trump? Ellos quieren eliminar su relación con un periodo de fracaso, pero es solamente un acto de ficción. Es decir, se borra de la memoria. Yo tuve un fracaso, lo borro de mi memoria y nunca lo tuve. Y ahora por delante lo que tengo es solo posibilidades de éxito, con el apoyo del gobierno norteamericano. Digamos, ellos manejan el apoyo del gobierno norteamericano en función de sus intereses particulares como grupo, porque ni siquiera son un partido, porque un partido tiene reglas, tiene derechos para los militantes, los participantes, etcétera. Fíjate tú cómo Trump y los republicanos y los demócratas en los Estados Unidos pues se deben al partido y de alguna manera realizan pues actividades para lograr el respaldo interno del partido, porque hay derechos en los militantes, pero en el caso nuestro no. Los militantes del PSUV han sido tratados siempre desde cuando Chávez y posteriormente como soldados que reciben órdenes, como reclutas, conscriptos, gente que no tiene ningún derecho a nada, pues excepto el derecho elemental de la vida o cosas así que también los violan. De manera que ellos están tratando de colocar el azul para confundirse con la esperanza del país que triunfó el 28 de julio. Nosotros estamos viendo cómo ellos quieren eliminar el 28 de julio y convertir al 28 de julio como un simple recuerdo de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que no tiene importancia. Y ellos además tratan de confundirse. El otro elemento que ellos intentan es que no haya fisuras dentro de ellos para que haya un apoyo más consistente internamente, al menos de la burocracia que participa en los beneficios del poder.
Ahora, vamos a consultarle a las personas que nos van a ver y que están con este video que queda aquí en el canal de YouTube. Vamos a preguntarle a usted que nos está viendo en estos momentos y que se ha suscrito al canal, que nos cuente primero de qué parte del mundo nos está viendo y segundo que nos responda si usted cree que borrando a Nicolás Maduro de la conversación definitivamente cambia la revolución. Participe, escríbanos y denos su opinión. Ahora, le pregunto esto, Edwin, ¿usted cree que definitivamente Venezuela ha cambiado en estos meses de la ausencia de Maduro o sencillamente la revolución sigue siendo la misma? En primer lugar, esencialmente es totalmente igual. En esencia es exactamente igual. Hay algunos aspectos superficiales que los filósofos en filosofía se denominan fenoménicos, es decir, simples fenómenos que no tienen relación con la esencia, con la estructura, que pueden haber cambiado. Sí hay un dejo elemental de libertad, digamos, unas partículas minúsculas de libertad. Ya hemos hablado del caso mío, del cual no voy a volver a tocar. Está aquí en el canal, la entrevista está aquí en el canal. Exacto, la entrevista está en el canal y al mismo tiempo ha habido contención ilegítima de las manifestaciones, porque si son manifestaciones legítimas y manifestaciones pacíficas, no puede haber contención de las manifestaciones. El derecho a manifestar y a protestar es libre. Yo puedo ir cerca de Miraflores, del Palacio Legislativo, etcétera. Es decir, la población en su derecho a manifestar es completo. No es que no puedes pasar de aquí. Y entonces se han producido refriegas, no sé si tú las has reseñado, pero en todo caso ha habido refriegas en varias oportunidades porque ellos impiden que la población pueda manifestar y ejercer su derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas, porque nosotros no tenemos armas y además andamos pacíficamente. Tan pacíficamente andamos que se visten de blanco los manifestantes, especialmente las mujeres, y los varones sacamos un pañuelo blanco en señal de paz, en señal de que no tenemos ningún ánimo violento. De manera que allí hay una evidente expresión de lo mismo que pasaba antes, e igualmente la persecución que existe con algunas personas sigue imprimiéndose miedo. Por otra parte, los funcionarios públicos de alto nivel andan con una especie de tropa de acompañantes, de guardaespaldas, los ministros, gobernadores, alcaldes, o sea, en un acto de intimidación a la población, lo cual es lo mismo que era antes. O sea que la variación es muy pequeña. Se murió hace un año casi, el 25 de julio del año pasado, por cierto, que es la fecha de la orden de aprehensión que me hizo una juez relacionada con el terrorismo. El 25 de julio del año pasado falleció una persona que había sido detenida en enero, y esa persona detenida en enero fue desaparecida y nunca fue presentada a sus familiares. Y ahora dicen que los familiares no fueron nunca, cuando hay una señora de 81 años, que es su madre, que anda en una peregrinación de penal en penal buscando a su hijo desde hace año y medio. O sea que estamos en presencia de una mentira y una falsedad tan digamos, borrascosa, que realmente indigna a toda la población. El presidente o director del Foro Penal, el doctor Palacio, Alfredo Palacio, hizo un video que verdaderamente es conmovedor, de la indignación y la tristeza que le daba a él, habiendo ellos acompañado a la señora a todos los penales y en todos le decían que no, habiendo presentado un escrito habeas corpus y se lo negaron, y ahora aparece muerto en manos de ellos. O sea, esto es una situación pues muy similar. Por otro lado, los militares no han sido liberados. Ese es un gremio o un sector de la población que tiene cerca de 200 presos todavía. O sea, más de un tercio del total de los presos que según algunas cuentas aún están presos, están recluidos, son militares.
y muchos de ellos en muy mal estado. Han liberado algunos pocos, pero la gran mayoría están en situación absolutamente deplorable. El caso de los Gedeón y el caso de varias supuestas conspiraciones, etcétera. De manera que ahí no hay ningún cambio. Y en materia económica, pues no hay ningún cambio. Edwin, quiero preguntarle a usted qué ha pasado. Porque, ¿qué dice la Constitución con la ausencia del presidente de la República? ¿Y qué debió haber pasado y qué no ha ocurrido para que sea legal lo que está pasando con Delcy Rodríguez allí, con más poder que nadie? Lo que dice la Constitución es que en las ausencias temporales, la Asamblea Nacional declara la ausencia temporal, no es el TSJ, es la Asamblea Nacional. Y hay una usurpación de funciones de parte del Tribunal Supremo de Justicia, porque es la Asamblea Nacional, que es un órgano político, no jurídico, sino político, es decir, que su criterio tiene validez independientemente de lo jurídico, en este caso, ¿no? Como en otros casos que la Constitución señala. Se decreta la ausencia temporal en virtud de los hechos, el análisis de los hechos, y se acuerda entonces la investidura del vicepresidente. Eso es por 3 meses. A los 3 meses, o sea, al cumplirse o antes de cumplirse los 3 meses, la Asamblea tiene que sesionar para decidir si considera la ausencia como absoluta o sigue considerándola como temporal. Y en ese caso tiene posibilidad de ampliar a 3 meses más la temporalidad, según el criterio de la Asamblea Nacional. De manera que ahí primero hay una usurpación de funciones de parte del Tribunal Supremo de Justicia, declarando un hecho como temporal, ¿no? Como temporal per se, lo cual no tienen ellos criterio para declararlo. Pero además yo quiero decir lo siguiente: resulta que la Constitución está siendo desaplicada por parte de quienes ejercen el poder y también por Maduro. De hecho, se hicieron elecciones el año pasado, 2 elecciones, la elección de la Asamblea Nacional y la elección de los poderes regionales y municipales, y esas elecciones están viciadas de nulidad porque no se cumplieron los requisitos establecidos en la Constitución en relación tanto del poder electoral que las rigió como de las condiciones en las cuales fueron convocadas. En primer lugar, son extemporáneas porque no correspondían la fecha que fueron convocadas, sino 6 u 8 meses después. Y por otra parte, además de esa extemporalidad, no tienen el equilibrio, la imparcialidad, competitividad y transparencia necesarias para que se pueda verificar y considerar como válidos los resultados que de allí se obtengan. De manera que Edwin, hay ausencia, falta absoluta del presidente en estos momentos declarada en Venezuela para que se aplique el artículo 233 de la Constitución, ¿o es ausencia temporal? ¿Cómo lo está manejando el actual régimen? Ellos lo están manejando con una intervención ilegal de parte del Tribunal Supremo de Justicia que lo consideró temporal. Ha habido una omisión por parte de la Asamblea Nacional que también está controlada por ellos porque fue electa o fue designada mediante unas elecciones cooptadas, o sea, unas elecciones que estaban controladas absolutamente por ellos, de manera que tenemos una situación en la cual esos 2 poderes, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, actúan contra la Constitución. El Tribunal Supremo al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional al omitir su funcionamiento, su actuación en relación con este tema. Entonces, ellos siguen considerando que es temporal, pero esa temporalidad no está fundada en ninguna norma constitucional, porque la temporalidad es 3 meses y 3 meses. Y esa prórroga de 3 meses que se daría es por decisión de la Asamblea Nacional, que no lo ha decidido, ni siquiera esta asamblea que llamamos espuria o que llamamos no legal, pues ni constitucional.
allí tendría que aplicarse el artículo 234, ¿verdad? Que dice que las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva. Estoy leyendo la Constitución. Hasta por 90 días prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional, hasta por 90 días más. Si una falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse la falta absoluta. O sea, en eso estamos, en el artículo 234, que es lo que debería estar rigiendo en estos momentos en Venezuela si están manejando ausencia temporal del presidente de la República. Exactamente, de manera que en último de los casos, es decir, todo está muy complicado, Mauricio. Yo quiero que todos ustedes entiendan que está muy complicado porque se han dejado de cumplir normas y entonces todo está complejo, pues. Ya lo he explicado, pues, una Asamblea Nacional que no cumplió los requisitos para ser elegida, una situación que no está prevista específicamente en el artículo correspondiente a las faltas absolutas, el 233, no está comprendido expresamente el caso que ocurre con Maduro, pero sí es un caso que pudiera considerarse como falta temporal. En el caso de que todo fuera legal y ellos estuvieran cumpliendo con la Constitución, mi opinión como jurista es que puede considerarse, la Asamblea Nacional puede considerarlo como temporal, porque es un juicio. En ese juicio, él todavía es inocente desde el punto de vista jurídico y de los principios que informan al derecho penal. De modo que ese juicio puede sobreseerse, puede eliminarse eventualmente en algún momento. Es decir, no está en el conocimiento de la Asamblea Nacional saber que vaya a ser la falta absoluta, tener la certeza de que la falta sea absoluta. Por lo tanto, es razonable que una Asamblea Nacional en un buen criterio haya considerado o pudiera considerar la falta como temporal. Pero el TSJ no tiene por qué intervenir. El Tribunal Supremo de Justicia no le corresponde. Porque la Constitución es clara. Y aquí podría ser un constitucionalista, podría tomar el artículo 235, lo leo porque usted es abogado para que usted me dé explicación. La ausencia, el 235 dice, la ausencia del territorio nacional por parte del presidente o presidenta de la República requiere autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada cuando se prolongue por un lapso superior a 5 días. O sea, podría tomarse el artículo 235 para decir que el presidente de la República se ausentó del país y no tuvo la autorización por parte de la Asamblea Nacional porque está contemplado que salió del país y sin autorización. Es decir, que se podría valer de ese artículo para, y le pregunto, ¿se podrían valer de ese artículo del 235 para declarar ausencia absoluta del presidente de la República? Bueno, en realidad no, porque fíjense que esa ausencia es obligada, no es una ausencia voluntaria. Entonces, digamos, ahí no se aplica el asunto de la autorización, porque él no quería irse, sino que se lo llevaron. O sea que ahí no es aplicable eso, pero sí es aplicable en cuanto a que si se cumple los 6 meses, es decir, los 3 meses iniciales y luego la prórroga de 3 meses, ya se considera ipso facto, es decir, por un mandato directo de la ley, que en este caso es la Constitución, el artículo 234, que establece que si se cumplen esos 2 periodos, 3 meses y 3 meses, pues ya es absoluta, así él quiera volver o esté en un barco regresando o lo que sea. O sea, ya al cumplirse eso fatalmente, ya se considera absoluta y se procede de acuerdo a la Constitución en caso de ausencia absoluta, que es una elección en el término de un mes. Pero le pregunto a usted, a los 3 meses, cumplidos los primeros 90 días, la Asamblea Nacional en Venezuela se reunió y decidió dar una prórroga de 90 días más a Delcy Rodríguez. Si esto no ocurrió, entonces está ya violándose la Constitución y por encima de la Constitución no hay absolutamente nada dentro de un sistema democrático. Yo creo que es válida tu opinión. La omisión de la Asamblea Nacional de prorrogar el lapso, esa omisión equivale a que ya se venció el plazo de los 90 días. O sea, equivale a una negativa. Su omisión equivale a una negativa. Exacto.
ellos tienen que discutir si le dan la prórroga. Si no discuten y sigue la situación tal como está, se convierte en un régimen de facto. Es decir, no hay derecho a que ella continúe en el cargo porque no ha sido autorizado la prórroga. De manera que... Me pregunto yo como venezolano fuera del país que no está el día a día allá en Venezuela, ¿qué pasa con esos diputados que están de oposición en la Asamblea Nacional? Porque ellos no han hecho valer la Constitución y decir aquí se está violentando la Constitución porque hay que hacer una prórroga de 3 meses por falta del presidente o que se resuelva esto de una vez ante la falta absoluta. ¿Qué está pasando dentro de esa oposición, esa supuesta oposición que está ahí en la Asamblea que no hizo fuerza para que se convocara la falta absoluta del presidente de la República? Bueno, yo no he visto que ellos hayan dicho nada. No sé si lo han dicho, pero no he visto que hayan dicho nada. Eso evidencia una falta de su condición de opositores, de oponerse, pues, y de señalar las irregularidades que pueden ocurrir en este gobierno de facto. En segundo lugar, revela que ellos están, digamos, como afiliados a un plan distinto al del cumplimiento de la Constitución, a un plan de que como vaya viniendo, vamos viendo, a un plan de cómo nos vamos acomodando, cómo, digamos, sobrevivimos, cómo crecemos, cómo participamos nosotros como grupo, ellos, ¿no? Cómo participamos mejor en las decisiones, cómo nos toman en cuenta, digamos, creo que esa conducta revelaría eso, ¿no? Desde la organización donde yo participo, la Alianza por la Soberanía y la Democracia, que es una alianza plural, digamos, de carácter sociopolítico y cultural, y en consenso por un nuevo país, consideramos que es una falta grave que no se cumpla la Constitución, porque como dices tú, como buen, digamos, periodista, como buen ciudadano, pues la Constitución es la norma fundamental de los países y la Constitución debe ser cumplida y debe ser respetada de manera estricta, porque de lo contrario el país se desgrana y pueden ocurrir situaciones muy graves para los países cuando la Constitución se deja de cumplir de manera sistemática. Por eso hemos constituido un Comité Nacional Promotor de la campaña en defensa de la Constitución, donde participan decenas de organizaciones civiles, organizaciones sociales, sindicales, culturales, etcétera, con la finalidad, pues, de defender la Constitución y exigir el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Dígame una cosa tajante ya para ir cerrando este programa. ¿Se está violando la Constitución en Venezuela en estos momentos al no declarar la falta absoluta del presidente y al no convocar elecciones libres inmediatamente? Yo creo que sí se está violando una vez más, porque ya está violada desde la elección del 28 de julio. El 28 de julio la elección del pueblo venezolano en un 70% de los que dejaron votar, porque además hay 5 o 6 millones que no pudieron votar porque no les permitieron votar, el 70% de los que votaron decidió por Edmundo González Urrutia. Y a ese señor no se le ha permitido que tome posesión del cargo por la fuerza, por el fraude, por el uso de los recursos nacionales, de los recursos públicos, los fondos públicos. Se han puesto al servicio de violar la Constitución al impedir que Edmundo González Urrutia tome posesión del cargo. Eso ya es una violación. Otra violación es entonces que no se convoque, que no se haga la decisión sobre la prórroga de una falta temporal y al mismo tiempo que no se convoque a las elecciones. Creo que no se trata de una convocatoria a troche y moche. Se puede hacer un acuerdo de carácter nacional en relación a una fecha, un cronograma y los cargos que se van a elegir. Pero eso además debería estar precedido por la investidura de Edmundo González Urrutia como un gobierno provisional que favorezca la transición de todos los venezolanos hacia la democracia con derechos para todos de acuerdo con la Constitución de la República y las leyes.
Edwin, muchísimas gracias por su aporte en este programa. Sus palabras finales. Mi palabra final es que hay que trabajar fuertemente por construir democracia. La democracia se construye ejerciendo los derechos, que la población se reúna, se asocie, participe, active en función de sus derechos particulares, pero también los derechos generales de la población y al mismo tiempo los derechos políticos fundamentales. El caso concreto de restituir la vigencia de la Constitución, la vigencia efectiva de la Constitución, y en segundo lugar, el de producir procesos electorales democráticos donde se respete la soberanía popular. El 15 de mayo estamos haciendo un acto en la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la Asociación de Profesores de la Universidad, cerca de 60 organizaciones de carácter civil para justamente rescatar o llamar al rescate de la soberanía nacional y de la soberanía popular y la democracia en nuestro país. Edwin, muchísimas gracias por su participación y amigos, a ustedes, como siempre les digo, es importante que se conozca la información porque la información es un poder que ustedes tienen. Y es importante que si llegaron hasta aquí nos digan cuál es la opinión que tienen acerca de lo que acabamos de conversar con Edwin Zambrano, que es político experto en la situación de Venezuela y fue también diputado del Congreso de la República. Ustedes díganos desde qué parte del mundo se están comunicando y denos su opinión. Nosotros lo leemos. Hasta una próxima oportunidad.